Fíjate al lado del botón verde de compartir pantalla, a la derecha. Igual Cristian está Tengo, grabando, a ver, ¿no? compartir participantes más. Ah, porque creo que lo tenés en el celular, ahí es distinto. Bueno, no importa, vos lo grabás y después lo subís. Sí, yo no tengo problema. Y Dale, gracias. ya está grabando, ¿no, Cristian? Grabando. Perfecto. Bueno, miré el ejercicio ese de a la menos 24, sí, me comí hermosamente un número 3. Sí, estaba peleando con el... Sí, puse, no sé por qué, x más 3 en vez de 3x más 1. Listo, Sí, bueno. daba a la menos 24, sí. Listo, entonces, así. Bueno, siempre sí hay que controlar los ejercicios, las respuestas. No sé si pudieron, porque no fue demasiado tiempo tampoco, ¿no? Poder leer un poquito de la clase número 3, de las asociaciones numéricas. Hay algunas actividades para hacer, me parece que se van encadenando más o menos, ¿no es cierto?, los conceptos allí. La primera de las actividades es encontrar alguna expresión que represente a esa sucesión de algunos términos, ¿no?, que aparecen allí. A ver, yo hago una especie de síntesis. Indispensablemente, cuando estamos hablando aquí de sucesiones numéricas, hacemos alusión a funciones. Por eso tanto el insistir yo al principio con el tema de funciones. Y en este caso las funciones tienen como dominio al conjunto de números naturales. Y los resultados que uno puede llegar a obtener son expresiones hablo de expresiones numéricas, ¿no?, de cualquier tipo, siempre en el campo real. Nosotros no vamos a trabajar con campo complejo, solo en el campo real. Bueno, y para que uno pueda llegar a encontrar una formulita, porque no siempre eso es fácil, la sucesión de términos, de elementos que a uno le presentan, tienen que tener una cierta regularidad, vale decir, responder a alguna fórmula en especial, porque hay algunas sucesiones que no tienen ninguna regularidad evidente por ahí en más de una oportunidad, o directamente no tienen regularidad, ¿no es cierto? Están definidas de una manera bastante particular y arbitraria. No sé si se pusieron a hacerlo las actividades, ¿no? Estas no las tengo todavía para subirlas, tengo que pasar en limpio. ¿Pudieron hacer alguna? No sé, vuelvo a decir de nuevo, los tiempos. Con Claudia hicimos el punto 1, A, B y C. Hasta el C llegamos. Ajá. Y no hubo problema, pongamos uno encuentra la formulita y tiene la posibilidad de verificar. Sí. Haciendo las sustituciones o los reemplazos en algunos términos. No quedarse nada más que por uno, ¿no?, de los términos, sino con algunos de los términos. Bueno, sí, no tiene grandes dramas. Solo el punto E, ¿no?, que decías que habían llegado hasta, estoy mirando bien, sí, la actividad número 1, habían llegado hasta la C. En el punto E, que en general me dicen, pero no es una sucesión numérica. Y tienen razón, porque ahí interviene una variable. Hay una X dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en esa es una sucesión en realidad funcional, pero en donde yo le puedo asociar una sucesión numérica. ¿Está? Lo dejo abierto. O sea, se puede hallar una sucesión, una formulita para esa sucesión, pero en lugar de ser una sucesión estrictamente numérica, es una sucesión funcional. Así que lo dejo abierto. No tiene ninguna cosa rara, pero hace que uno, bueno, lo piense un poquito más. Y después vieron que aparecen algunas sucesiones, como les decía recién, un poquito más extrañas, porque hay una en donde solo voy a poner todos los números que terminan en 7.
¿sí? A ver, arbitrariamente, ¿no? Elegí eso. Y yo digo, uy, ¿y cómo encuentro la formulita? Y por ahí no encuentro una formulita que responda estrictamente. Una fórmula, digo, como expresión simbólica. Por ahí lo puedo decir en palabras, que también es una forma de formular, valga mi redundancia ahí, de formular una expresión que represente a una función, una sucesión o alguna interpretación que ande dando vuelta por allí. Profe, Sí. ¿puede ir compartiendo pantalla? Si voy bien. Se me hace cierto, lío ¿no? con el mío. No, yo hermosamente tengo acá las hojitas al lado mío. ¿Ahí se ven? ¿Ahora se ve la pantalla? No. No, todavía no. Perdón, porque no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí va. Bueno. Sí, yo lo tenía acá al lado mío, la hojita, porque soy de los antiguos, que usa todavía las hojitas, lápiz y papel. Bueno, lo que decía es, acá hay algunos ejemplos, ¿no? De algunas sucesiones numéricas, ahí aparece la actividad número 1, y lo que decía acá, pues yo venía leyendo, ¿no? Todos los números que terminan en 7, bueno, uno puede hablar de el primer elemento y después siempre estar sumándole 10, porque ahí caemos de nuevo en el 7, pero también hay que darse cuenta, ¿no? De cómo es eso. Ahora, más complicado es si yo quiero decir, con una fórmula en particular, la sucesión de los números primos. Ahí sí que no voy a tener ninguna fórmula que me permita justamente hacer una expresión que lo represente. Y después están también las formulitas que más que seguro en algún momento, cuando tuvieron que cursar en el profesorado en alguna materia ha aparecido, las que se hacen por recurrencia. Vale decir, conocido alguno o algunos de los términos de la sucesión, los siguientes se enganchan, se encadenan a partir de allí. Como por ejemplo, nosotros tenemos dando vuelta por allí la sucesión de Fibonacci, que cumple con justamente esa característica, ¿no? De tener los primeros términos elegidos arbitrariamente o tomados arbitrariamente, y a partir de alguno en particular, acá es a partir del tercero que se empiezan a armar cada una de los términos de asociación, pero podría ser que esto ocurriera mucho más adelante, ¿no? Todo depende de. Y está interesante, esto para los profesores que les gusta trabajar mucho con las raíces cuadradas, está interesante el verificar simplemente que esta sucesión de Fibonacci también se puede obtener a partir del término general que se ve allí que involucra la raíz cuadrada de 5. Es raíz cuadrada de 5 que también tiene que ver con el número de oro. Así que eso es una actividad para cuando uno está aburrido, ¿vieron? Después la actividad número 2 es totalmente abierta. La idea es ver si uno puede encontrar alguna vinculación sobre algunos elementos de lo que serían las ternas pitagóricas. Si se puede encontrar alguna relación. Pero vuelvo a decir que este es como un problemita de respuesta absolutamente abierta, porque si uno empieza a forzar que haya alguna relación, empiezan a salir algunas cosas interesantes. No pensar que todas las ternas pitagóricas van a responder a una expresión o a una relación o a alguna interpretación particular. Pero van a haber algunas ternas pitagóricas que sí cumplen con ciertos requisitos que están interesantes. Y de paso uno va viendo que no solo las ternas pitagóricas el 3, 4, 5, sino que hay infinitas ternas pitagóricas. Por supuesto algunas que tienen una aplicabilidad más o menos inmediata y otras que simplemente son para, diría, despuntar el vicio matemático, decir, bueno, me pongo a hacer algunas cuentitas y ahí se termina la historia. Ahora empiezan algunos conceptos que sí son importantes. Por ahí uno,
esto lo viene trabajando y lo trabaja de manera muy intuitiva y esto absolutamente válido, que tiene que ver con las monotonías. Vale también para las funciones, ¿eh? O sea que este concepto de monotonía es el mismo concepto que uno maneja con la monotonía de la gráfica de una función. Ajá. Y hace alusión, porque es lo que a nosotros nos va a interesar mucho desde ahora en adelante, al crecimiento o decrecimiento de los términos de una sucesión. Si nosotros hablamos de que en la sucesión siempre hay, yo veo como característica, ¿no es cierto?, que es siempre creciente, ya sea estricta o simplemente creciente, ahí hablamos de que hay una monotonía con respecto a la sucesión. O si hablamos de que los términos de esa sucesión son decrecientes, entonces también ahí estamos hablando de que estrictamente la función sería la sucesión sería o tendría como característica la monotonía. Y uno dice, pero no todas las sucesiones son monótonas, porque por ejemplo, en los planteos que aparecían en algunas de las actividades que teníamos planteadas, pareciera como que hubiera una especie de monotonía todo el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me quedo con Fibonacci, que fue la última que apareció, 1, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí parecería que siempre estamos frente a un crecimiento sin mayores inconvenientes. Pero yo los traigo a la actividad número 1 de nuevo. En la B. Claro. En la sucesión la B, acá que aparece. -1, 1/2, -1/4. Claro, y en esa es como que a mí me marea, vamos, subimos, pongamos que intento representar gráficamente, como si fuera casi una función, ¿no? Intento representar gráficamente alguno de esos datos, y resulta que subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, entonces ahí no estaría hablando de monotonía, sino que estaría hablando simplemente de una función, tampoco de alternancia, sino de una función, una sucesión en donde los términos no estarían respondiendo, en este caso en particular, a el concepto de monotonía. Bueno, y en esta actividad número 3, lo que se pide sobre esas sucesiones que aparecen allí, que son todas sucesiones, acuérdense que el dominio de estas sucesiones, salvo que digan algo en contrario, siempre va a ser el conjunto de números naturales, yo parto del número 1, y entonces me piden que yo analice si son monótonas o no. Y lo único que tengo que ver es, y esta es la sugerencia que se hace, es desde 2 puntos de vista. Uno, si somos muy intuitivos, trabajarlos haciendo ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos de los términos y tratando de convencer de que realmente, bueno, va decreciendo, la sucesión va creciendo o los signos se van intercambiando de acuerdo a el valor que le asignemos a la n. Pero hay una forma que tiene que ver con lo que hicimos al principio de la gráfica de las funciones, que si uno le asocia una función real, una función de variable real a cada una de las sucesiones, lo que uno tendría que ver es si esa función, acuérdense, la variable la estoy tomando como real, entonces el trazo lo puedo hacer completito, lo puedo hacer continuo, si esa sucesión decía identifica con una función que sea creciente o una función que sea decreciente. Y ahí tengo, para poder justificar categóricamente que estamos frente a una sucesión monótona. Con esta aclaración, si hago la gráfica, todavía me quedó en lo intuitivo. Entonces la propuesta que se hace es, y mira, otro recurso que tenés para mostrar que siempre crece o siempre decrece es trabajando con la derivada, particularmente con el signo de la derivada, ¿no es cierto?, de la función real que tiene asociada. Y ahí, bueno, involucramos a las derivadas que todavía no las hemos introducido, ¿no?, en una forma muy categórica. ¿Está bien? Sí. Pero, por ejemplo, el punto C,
Sí, Esa sí, función aparentemente no sería monótona. es una asociación, ¿eh? No, no es una función. Perdón. Esa Sí. sucesión no sería monótona. A ver, yo siempre voy a empezar por lo intuitivo. Vale decir, me escribo algunos términos de la sucesión. ¿Y qué es lo que vas a percibir ahí? Y lo que yo percibo es que para los exponentes impares me va a dar negativa y para los exponentes pares me va a dar positiva. Entonces en esa no va a tener que probar que es monótona, porque ya eso mismo te está presentando el contraejemplo de que no satisface la definición de monotonía. En cambio, voy a la primerita y digo, esta me parece que es monótona decreciente, ¿verdad? Porque a medida que a la n le voy dando valores, a ver, digo bien. Sí. Sí, ¿no? A medida que le voy... No, es creciente, perdón, es creciente. Porque a medida que le voy dando... Claro, a medida que le voy dando valores más grandes a n, más chiquito se hace el que resta, el sustraendo. ¿Está bien? Entonces en realidad va creciendo. Claro, pero digo, lo veo en el ejemplo, lo veo en un intento de representación gráfica. ¿Cómo podría ser para probarlo? Y bueno, ahí otra vez desempolvo los libros de análisis matemático y tendría que hacer la derivada. Y si yo hago la derivada de la función real asociada, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar, como voy a hablar una función real, voy a hablar en variable x, me va a quedar 1 sobre x cuadrado, la función derivada, y para cualquier valor, acá estamos hablando, fíjense, en el intervalo de 1 más infinito, ¿no es cierto? Para cualquier valor real a partir del 1, siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, es creciente, más estrictamente creciente. ¿Me siguieron con eso? No. Digo de nuevo, a ver, yo... ¿Estamos en la A? Sí, si ponele en el punto A. Recomendación, escribirme algunos términos. ¿Bien? Claro, pero ¿cómo compruebo con la derivada? Ahí vamos, ahí vamos. Hago algunos términos, ¿bien? Y de acuerdo a lo que estoy viendo, esa sucesión sería creciente. ¿Está bien? Sí. Pero no sé en el infinito qué comportamiento tendrá. Entonces, o si sigo asignando valores, ¿no es cierto? Entonces, una propuesta podría ser todavía para convencerme un poquito más, intento representar gráficamente la función real asociada con ella. ¿Está bien? Y Pero tiene que ver con... racional. ¿Cómo? ¿No queda una función racional? Claro, tendría que ver con las ramas de una hipérbola, ¿no es cierto? Una hipérbola equilátera particularmente. Claro. Bien, pero sigue siendo, digamos, intuitivo, porque ¿qué digo? Mira, ¿no ves que se ve claramente? Entonces, una forma para poder justificar, hay varias, pero una muy elegante y que salimos bastante rápido, es, ya que estamos asociándole una función real, asociarle a esta, a la primerita digo, la función f de x igual a 4 menos 1 sobre x. Y hallarle la derivada primera. Entonces, a ver, recuerdo algunos operatorios, ¿no? Con la derivada. La derivada de la resta es igual a la resta de las derivadas. Así que tengo la derivada de 4 es una constante, la derivada me da 0. La derivada de 1 sobre x sería, en función real, me da menos 1 sobre x cuadrado. Como venimos arrastrando un signo menos, es 0 menos 1 sobre x cuadrado, me queda 1 sobre x cuadrado. Para cualquier valor real del intervalo 1 más infinito, ¿bien? Arrancamos de 1 porque acuérdense que son con valores naturales, entonces 0 yo no estaba tomando, por eso arrancamos de 1. De 1 a más infinito, 1 sobre x cuadrado es siempre positivo. Y si es siempre positivo, el criterio de la derivada primera para el análisis del comportamiento de una función dice que la función es creciente. Si para todo valor de x la derivada primera me da positiva, la función es creciente. Si para todo valor de x la derivada primera me da negativa, la función es decreciente. Y entonces ahí sí digo, tengo el respaldo de lo que es el análisis matemático para
confirmar que justamente como la función real asociada es creciente, la asociación también es creciente. O sea que de menos infinito hasta el menos 1 o hasta No, el no. 0. Hasta el No, ya está. No, mirá que la sucesión arranca en 1, ¿eh? Sí, En n sí, igual ya a está, 1. por eso. No, me ¿Bien? quedé con la imagen de la función. Claro. Claro, no, sí, ya está. Sí, uno puede hacer la gráfica de la función para todo x distinto de 0, ¿no es cierto? Y Claro. tiene la rama de la hipérbola, todo muy bonito. Pero como esto es en el campo de las sucesiones, Claro, sí. y el dominio es, claro, ese conjunto de números naturales a partir del 1, acuérdense que el 0 no lo estoy tomando, entonces tengo que hacer ese análisis a partir de allí. Y en este, el problema que me puedo llegar a encontrar es en el punto F, que en él está tramposo el punto F, porque dice sucesiones monótonas. Y acá esta, como pasaba en la primera actividad, no es en realidad una sucesión numérica. ¿Por qué no es numérica? Porque tiene La variable. Tiene la variable X. O sea, en realidad hay dos variables, ¿no es cierto? La n, que Claro. es la Claro, natural, pero- que tendría que existir, pero después aparece la la x. La X. Ujú. ¿Y qué dirían ustedes si se tienen que jugar en determinar cómo hago para resolver esta situación? Yo creo que sí es monótono. No se puede considerar a la X como una constante, o sea, no, como que la desprecio. Y depende. Vos fíjate que si yo le pongo 1 a la x, termina siendo 1 sobre n factorial, Claro. ¿no? Pero si le pongo 2 a la x, termina siendo 2 a la n sobre n factorial. Si le pongo a la x raíz cuadrada de 7, porque no me lo están acotando, no me están diciendo de quién se No, trata. X pertenece a los reales. Claro. Y te digo peor, si a la x le pongo menos 1, Es verdad. y bueno, vengo con algunos inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el punto F, más allá que me digan determinar si son, no puedo decirlo. ¿Por qué? ¿De qué dependerá? Del valor Del valor de valor X. de X. Del valor que le asignamos a la X. A ver, en la actividad número 1, muy bonito, me decían encontrar una fórmula que responda, todo eso bárbaro. Pero si la sucesión no es de números, no es una sucesión numérica, sino es una sucesión, en este caso es de funciones, no puedo decir si está acotada o no está acotada. Es más, supongamos que me emperré en que quiero probar que es monótona. Entonces le quiero asociar una función. Me encuentro con un drama, porque si le quiero asociar una función, nosotros en general trabajamos con la variable x, ¿no es cierto? La variable real. Sí. Entonces me terminaría quedando algo así, digo una burrada, x a la x sobre x factorial. No, pero es que no podría hacer eso porque X es una variable distinta. Claro. Entonces, a ver, ¿qué le pongo? T, pero me voy a encontrar en el denominador con que es, ponele, ¿no? Que le pongo como variable x a la t sobre t factorial, siendo t un número real. O el factorial de un número real no existe. Entonces, Claro. en realidad estoy en un conflicto bastante complicadito en este caso en particular. Entonces, de esa, vieron como estas cuestiones de no lo hago a ese ítem, no sé qué. En este caso digo, no es posible, de acuerdo a cómo está definida esa sucesión, no es posible el poder determinar si es monótona o no. ¿Se entiende? Ajá. Yo necesito que en la definición de la sucesión únicamente la variable a trabajar sea la variable natural. Profe, ¿por qué en ese punto tomamos los naturales sin el 0 y en el punto 1 se especificaba si empezaba desde 1, o sea, como que se empezaba desde 0 en realidad? Tenía ese A sub 0, A sub 1. No entiendo por qué No, A sub 0 no es el orden
No, en ¿El realidad, término? fíjate, en realidad no tiene razón ahí, creo que es Giselle, ¿no? La que estaba diciendo. Sí, sí. Tiene razón que en la definición que yo planteo, en la primera carilla, ¿no es cierto? Vuelvo ahí. Sí. Que yo lo estoy mirando, pero ustedes por ahí no. En la definición dice, es otro lapsus, la asociación de números reales es una función definida de los naturales en los reales, tal que... Eso es solo un ejemplo. No, en realidad es poner la caracterización. Yo lo Claro, que digo porque es, las bueno, sucesiones comienzan si, en no- 1. claro, si nosotros vamos a considerar el A sub 0, va a ser la imagen para n igual a 0. El A sub 1 va a ser la imagen para n igual a 1. Yo acá, para que quede claro, voy a trabajar exclusivamente con valores naturales mayores o iguales que 1. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Se cortó. Me parece que sí. En algunas ocasiones no será posible o no interesará trabajar con el n igual a 0. ¿Está bien? Claro, Entonces, lo que me daba duda era porque en los ejemplos que están ahí, están en esa misma carilla, los que empiezan de 1 se especifican que empieza de 1 y si no se toma desde el 0, por eso no me... salvo que diga algo en contrario, siempre estamos empezando de 1, Giselle. Ah, bueno. No hay ninguno que haya empezado en 0, ¿eh? ¿El B sub n? Yo ¿Cuál? porque, claro, el B sub n, por ejemplo... El B sub n en el ejemplo. Dice menos 1 elevado a la n. Entonces, si vale n 0, va a empezar por 1. Sí. Sí, en ese. Y en el de arriba dice con n mayor o igual que 1, o sea, se especifica que se empieza desde 1. Sí. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. A ver, en la actividad número 1, si ustedes quieren empezar con n igual a 0, van a tener que hacer la adaptación para cada una de las actividades, ¿bien? Pero yo digo de nuevo, salvo que esté especificado en algún lugar en particular, yo voy a empezar desde 1, desde n igual a 1. Uy, me duele la espalda. Bueno, y el otro concepto que por ahí a veces se puede equivocar en cuanto a confundir monotonía con acotación, monotonía de nuevo, que tendríamos nosotros que analizar que el comportamiento que tienen los términos de la sucesión es de crecimiento o decrecimiento. La otra situación que se podría llegar a dar es esa de positivo, negativo, o positivo, nulo, negativo, ¿no? O sea que hay una mezcla allí de comportamientos, o que se amesetó la sucesión, y todos los términos a partir de determinado lugar valen 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bueno, en esos casos no puedo hablar de que haya monotonía con respecto a crecimiento o decrecimiento. Pero acotación es un concepto distinto, y que tiene que ver de alguna manera con lo que veníamos nosotros trabajando hasta ahora con límite, porque la propuesta es que en determinado momento la sucesión no debería poder superar un determinado valor por mayor o un determinado valor por menor. Vale decir que tenga lo que llamamos una cota superior o que tenga una cota inferior. Vale decir, los términos de la sucesión no deberían, en el caso de que haya una cota superior, superar un determinado número natural, número real, dependiendo de cómo esté expresada la formulita de la sucesión, pero tendría que mantenerse menor que él, menor o igual que él. Cabe la posibilidad de que en algún caso se lo alcance, ¿no es cierto? Y si está acotada inferiormente, entonces ocurre exactamente al revés. Vale decir que habrá algún valor, otra vez, natural o real, dependiendo de cómo esté definida la sucesión, al que todos los elementos de la sucesión lo van a superar, con la posibilidad de que alguno de ellos se superponga, coincida con él. Esto es acotado superiormente, acotado inferiormente, que pueden darse de maneras independientes, vale decir,
puede ser que una asociación esté acotada superiormente, pero no inferiormente, o al revés. Ahora, cuando uno dice que una sucesión está acotada, es que está acotada tanto inferior como superiormente. Por eso se plantea que el término general de la sucesión, en valor absoluto, debería mantenerse menor o igual que un cierto m, vuelvo a decir nuevo que podría ser natural o real, eso va a depender, pero para todo valor de n, debería poder encontrarse, descubrirse, ¿no es cierto?, ese valor m para que se pueda confirmar que todos los términos de la sucesión en valor absoluto se van a mantener menor que ese m. Entonces decimos que está acotada. Volviendo a las sucesiones que estaban planteadas en la anterior, en estas que están acá, me parece que no habían llegado a hacerlas, ¿no es cierto? Vamos nada más que con la primerita, la A sub n, ¿no? La actividad número 3. Intuitivamente, ¿qué les parece? ¿Estará acotada? Vamos a analizarlo, inferior y superiormente. Empieza en 3. Sí. ¿Cómo? Inferiormente en 3. 3 y 4. En 4. En 4, el superior. A ver. No, porque si n vale 1, te queda 4 menos 1, 3. Sí, pero cada vez se va acercando más a 4 y tiende en realidad a 4 esa sucesión. Claro, está acotada inferiormente por 3 y superiormente por 4. Exacto. Sí. ¿Alguien más opina? No. No, está bien. A ver, la idea sería escribirme alguno de los términos y si, a ver, no hago mal las cuentitas, serían el primero 3, el siguiente sería 3,5. 3,5. Claro. Y después viene 3,75. No, bueno, me saltó algo. 3,66. 3,75 sería, claro. 3,75. Claro, y así sucesivamente. Entonces dicen, a ver, mira, tiene una cota, voy primero a la cota superior, tiene una cota superior, y si alguien la representó a la función real que está asociada a ella, acuérdense que es una rama de hipérbola, por lo tanto tiene una asíntota horizontal, 4, como decían, por lo tanto hay una limitación superior. Pero muy bien dijeron, también para n igual a 1, tenemos un punto de partida, y más allá de ese 3 hacia abajo, ¿no es cierto?, con valores menores que 3, esta sucesión no va a aparecer para nada. Ya habíamos dicho que era monótona creciente, ¿no? Sí. Entonces, a ver de nuevo, ¿está acotada superior e inferiormente? Sí. ¿Superiormente por? 4. Inferiormente, eso. Por 3. Sí, eso, por 3, ¿no es cierto? Inferiormente por 3, superiormente por 4. Perfecto. Ahora, si uno lo asociara a una función real, a un intervalo real, en realidad un intervalo de números reales, nosotros creo que habíamos hablado de máximo y mínimo, ¿no?, que se pueden llegar a tomar cuando tenemos el intervalo que estuviera acotado, ¿no es cierto? Acá el intervalo de las imágenes, pensándolo como función real, está acotado. ¿Dirían que tiene máximo esta sucesión? Pensándolo como intervalo real, ¿eh? No, supremo. Bien. Sería un supremo porque no estaría incluido en el intervalo. Claro, no forma parte del conjunto, no pertenece al conjunto. Por lo tanto, sí hay un valor real que es el menor de todos, sí, que por lo tanto no va a permitir que esta sucesión lo supere, bárbaro. E inferiormente, ¿diría que tiene mínimo? Sí, ahí sí. Claro. Sí. Tiene un menor valor que sí está tomado en este caso por
la sucesión, que es el 3. Claro. ¿Tá? Bueno, entonces, si está acotada superiormente y está acotada inferiormente, más allá de que tenga máximo o mínimo, ¿no es cierto? Pero las cotas existen, entonces esta primera, la sub n, está acotada. Bien. A la F ya la despreciaríamos, ya que no podíamos decir. La F no tiene sentido. Igual estaba mirando que la llamé a sub n, B sub n, D sub n, pero en el A todas la llamé a sub n. Todas las cosas que uno descubre cuando vuelve a leer, ¿eh? Sí. En realidad piénsenlo que la sucesión está asociada con la letrita, el ítem. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta en la actividad 1? El D, yo estoy haciendo la fórmula y me quedaría 2 a la n sobre n, que me da para todos los términos menos para el primero, que debería ser 1 en vez de 2. Claro. ¿Ahí dónde? La D. En el ítem D de la actividad 1, fíjate que la fórmula, una de las posibles fórmulas puede ser 2 a la n sobre n. Pero el único término que no cumple es el primero, que debería ser 1. No sé si puede ser un error de tipeo. Vamos a ver. En realidad, si vos lees un poquito más adelante, te dice que puede llegar a ocurrir que la sucesión arranque no desde el primer término, sino desde alguno de los términos. Ah, bien, perfecto. Es como la sucesión de Fibonacci, a partir ¿no? de n2 igual, entonces. ¿Cómo? Entonces, yo lo tengo que aclarar. Para todo n mayor o igual que 2. Pero si funciona para Sí, n. funciona. Para n igual a 1. Porque Si te vos queda pones 1, te queda 2 a la... Ah, sí, tenés razón, puse Claro. sobre 2. No, puse y Claro, me quedaba porque- 2 sobre 2, 1. Tenés razón, ya lo vi. Gracias. El que no te cumple es el segundo. Porque es 2, Sí. 2. Claro, pero te queda 2 al cuadrado sobre 2. Claro. 4 sobre 2, 2. Y así va quedando. Claro, 2 al cubo sobre 3. 2 a la cuarta sobre 4. claro. Ahí está, ¿ves cómo se soluciona todo? Bueno, y el otro concepto importante, vamos a llegar hasta ahí, es el de la convergencia. Y por eso, y tiene razón la compañía que pedí hace un ratito, bueno, vamos a trabajar un poquito más el concepto de límite, porque acá la idea es que está muy relacionada la convergencia de una sucesión con el límite funcional como concepto, pero acá con el límite de una sucesión. Ustedes saben que el límite en realidad está definido para variables que sean continuas, no variables discretas, como en este caso que estamos trabajando con conjuntos de números naturales, que es un conjunto discreto. A pesar de ello, se hace como una especie de, digamos, intercambio, simbiosis, superposición entre el conjunto de números naturales y el conjunto de números reales. Vale decir, acá se le da, cuando uno está hablando de el límite de una sucesión, la idea exactamente igual a la que tenemos del límite funcional. Vale decir, cuando yo pretendo calcular el límite de una sucesión, tendré el término general, ¿no es cierto?, de esa sucesión cuando se lo puede calcular, y cuando pretendo hallar el límite, voy a estar trabajando como si fueran límites funcionales, límites para una variable que es una variable real, una variable continua. ¿Qué quiero decir con eso? Que si a mí me dicen que tengo que calcular el límite para una sucesión, acá siempre es con n tendiendo a infinito, o sea, uno quiere saber el comportamiento que tiene la sucesión cuando la variable puede tomar números tan grandes o valores tan grandes como a uno se le puedan llegar a ocurrir. Entonces la idea es que yo tendría que pensar que siempre cuando hago las sustituciones, ¿no es cierto?, de la variable por algún valor en particular, siempre van a existir esos valores y los voy a poder tomar
de manera absolutamente continua, ¿no es cierto? Bueno, acá no importa, en realidad, que nosotros hablemos de una variable que sea discreta, y siempre el cálculo tendrá que ver con lo que nosotros conocemos del límite habitual. Hablamos de convergencia cuando yo calcule sobre la sucesión el límite, y ese límite me dé finito, vale decir, me dé un número. Ahí estamos hablando siempre con la variable tendiendo a infinito, ¿no es cierto? Con la n tendiendo a infinito. Estamos hablando de convergencia, simplemente de convergencia, ¿está bien? O sea, si el límite de una sucesión es un número finito, decimos que la sucesión es convergente. En cambio, si el límite me va a dar infinito, decimos que la sucesión no es convergente, o de lo contrario decimos que es divergente. Significarían para nosotros exactamente lo mismo. Yo estoy diciendo con esto de que nosotros calculamos el límite de la sucesión y decimos que la sucesión tiende hacia un determinado valor, o sea que está de alguna manera acotada. Está, pero no decimos que la sucesión, diría, a ver, se identifica con un número en particular. Porque acuérdense que acá en la cota no importa si finalmente el valor, como era hace un ratito, ¿no es cierto?, en la asociación que trabajamos antes, si el número 4 forma parte del conjunto de las imágenes, no me preocupa. Lo que sé es que a ese número 4 no se lo puede superar, pero que sí hay una tendencia hacia él. Eso es lo que yo tengo que rescatar con respecto a la convergencia de las sucesiones. Y cuando me piden que yo analice si la sucesión es convergente o divergente, pongamos, actividad que tengo que realizar es calcular el límite. Acá hay una especie de repasito de lo que son en las observaciones, ¿no es cierto?, las propiedades de los límites. Límite de la suma es igual a la suma de los límites. Límite de la multiplicación es igual a la multiplicación de los límites. Me quedo con esas dos por ahora. ¿Qué ocurre si yo tengo dos sucesiones, ambas convergentes? Cuando las sumo, lo que voy a obtener es una sucesión convergente. Cuando las multiplico, lo que voy a obtener es una sucesión convergente. ¿Bien? O sea que cuando las dos sucesiones, las 2, 3, 5, 20, número finito, son convergentes, cuando yo hago la suma o hago la multiplicación, también voy a tener sucesiones convergentes. Cuando a mí me están planteando, por ejemplo, como en este caso, que los términos de la sucesión nunca van a valer 0, son siempre distintos de 0 para cualquiera sea n, y yo calculo el límite, acuérdense que el m es el límite para b sub n, para la sucesión b sub n, y me da un número distinto de 0, y entonces me piden que calcule el límite, esto sería el límite del cociente, si quieren, o del recíproco, va a ser igual a el recíproco de ESM, o el 1 sobre m, que es algo conocido, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos trabajando con las sucesiones en donde justamente el límite, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos se corresponde con 0, y trabajo con ese recíproco, entonces allí aparecerían los límites infinitos, ¿no? Dicen, a ver, si el b sub n es mayor que 0, entonces tendría más infinito, si el b sub n es menor que 0, tendríamos a menos infinito, que es lo que habitualmente nosotros llamamos límites infinitos directamente, ¿no es cierto? Y como última característica, cuando uno calcula el límite de la suma de sucesiones divergentes con una convergente, el límite que nosotros vamos a tener es infinito. Traducido, si yo tengo que una de las sucesiones converge hacia, como nos
correspondía hace un ratito, ¿no es cierto? Convergíamos hacia 4, bárbaro. Pero si la otra en el límite tiende a infinito, entonces evidentemente entre los pesos que tienen cada una de las dos sucesiones, gana la que tiende a infinito y por lo tanto es divergente. Ahí decir que el límite es infinito es lo mismo que decir que la suma de esas dos sucesiones me va a dar divergente. ¿Está bien? Sí. Bueno, y como última cuestión acá, ¿y cómo hago para determinar si es convergente o es divergente esa sucesión? Entonces lo que yo tendría que trabajar es, otra vez, tengo el término general y de la sucesión, ¿no es cierto? Y sobre ese término general lo que tendría que hacer es calcular el límite. Y como decía hace un ratito la compañera, que al final, bueno, se solucionó, ¿no es cierto?, en esa sucesión en el que uno de los términos no respondía a una fórmula general, nosotros acá también tenemos, si hay una sucesión en donde no todos los términos responden a una formulita general, uno lo que puede hacer es como una especie de recorte, pero con este detalle. Siempre nuestro análisis es sobre los últimos términos, si quieren, porque la tendencia a la n es hacia infinito. Entonces, para analizar la convergencia o la divergencia, ¿no? Habitualmente decimos analizar la convergencia, porque si no es convergente, decimos que es divergente y se terminó. Digo, para analizar la convergencia, lo que uno hace es, si nota que no todos los términos responden a la misma formulita, lo que puede hacer es contabilizar, buscar, agrupar todos los que no se satisfacen, pero que tiene que ser un bloque que que aparezca previo a un elemento a partir del cual todos los demás tengan que cumplir con una característica. A ver si se entiende. Yo tengo, por ejemplo, 10 términos como ejemplo, ¿no? Después siguen. Y los 5 primeros no responden a una fórmula en particular. Los puedo dejar aparte, analizo a partir del sexto en adelante, que deberían responder a alguna formulita en particular, y veo si converge o no converge. Si converge, para decir hacia, si quieren, qué valor converge, le calculo el límite, y en todo caso después sumo todos los que aparecen adelante, porque uno diría, a ver, ¿para dónde estamos yendo? ¿Cuál sería la cota superior que tiene? Y se terminó la historia. Ahora, si diverge, por más que le agregue los que tenía adelante, que no tengan el mismo comportamiento, la sucesión diverge. Ahora la cosa sería, a ver, los dos primeros responden una formulita, el tercero no, el cuarto y el quinto responden una formulita, el sexto, el séptimo y el octavo no, el noveno responde una formulita. Ahí ya la cosa se hace peliaguda. ¿Por qué? Porque yo no puedo, eliminar alternadamente o no sobre un conjunto que estén todos juntitos, ¿no es cierto?, los elementos que estaría eliminando para hacer el análisis del resto de la sucesión. ¿Se entiende lo que digo? A ver, digo de nuevo. Los dos primeros responden una formulita, tercero y cuarto no, el quinto responde a la formulita, sexto, séptimo, octavo no, el noveno, décimo y undécimo responde a la formulita, el 12 no. ¿Y ahí cómo hago para descartar a quienes no responden a la formulita? No sé si se entiende, porque tendría que seguir escribiendo algunas situaciones, algunos casos particulares, y por ahí llego hasta el número 100, el lugar número 100, y todavía tengo la duda si en el 137 responde o no responde la formulita. ¿Está? Siempre que uno vaya a descartar, uno tiene que descartar los primeros, un grupo, un conjunto de unos primeros elementos que no respondan a la expresión general. Pero no lo podemos hacer tomándolo como picoteando, ¿no es cierto?, sobre toda la sucesión, porque no tenemos la garantía de que
a los que nosotros excluyamos sean los únicos que no van a satisfacer la formulita que responde a la forma general que debería tener la sucesión. Horrible. Ojalá eso no nos pase, porque si no... Bueno, ¿y qué hago en ese caso? Y tendré que decir que lamentablemente, como no hay una regularidad, ¿no?, en esa expresión, no puedo decidir si es convergente o no es divergente, o es divergente. No puedo. Que es distinta la situación a estos que habíamos hecho hace un rato, de que uno me da positivo, el otro negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Digamos que es distinta esa situación, que por ahí no responden a una formulita así en general, pero que uno por ahí podría decir, mira, en este el comportamiento es tal o cual. A ver, ¿por qué digo? Si yo tengo, por ejemplo, -1/2 elevado a la n, resulta que cuando yo escriba alguno de los términos me va a dar un poquito de conflicto porque vengo con -1/2, el otro es 1/4, el otro es -1/8, el otro, empecé con n igual a 1, ¿no? El otro es -1/16 y así sigo sucesivamente. -1/2 elevado a la n, -1/2 todo elevado a la n. ¿Tiene límite? Por supuesto, siempre cuando habla de límite en sucesiones es para n tendiendo a infinito, Perdón, y para n tendiendo a más infinito, para ser más categórico. Sí, tiende a 0. Claro. Más allá de que sea, a ver, por ahí conflictiva, ¿no?, la forma que tiene, porque si yo lo pienso como función, entre comillas, función real, digo, uy, qué complicado, ¿cómo hago para representar una cosa de este tipo? ¿No? Me van a quedar puntitos aislados o con algunas características que me van a complicar la vida. Y sin embargo, para las sucesiones, en n tendiendo a más infinito, tiende a 0. Por lo tanto, diría que en cuanto a la convergencia, sí es convergente. ¿Por qué? Porque el límite de la sucesión me va a dar 0. Y se me termina la historia. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, bueno, ahora hacemos un altito de nuevo. Les propongo, hasta donde se pueda avanzar, hasta nos den las garras, la energía, el entusiasmo, etcétera, etcétera, a ver si podemos llegar acá hasta la actividad número 5. Por supuesto hay que releer lo anterior, ¿no es cierto? Y... ¿Hacer las 5 o hacer todas hasta las 5? A ver, si querés ir haciendo algunas, porque nos veríamos en media horita más o menos. Sí. 40 minutos, más o menos. Eso. ¿Tienen que poner algo a cocinar? No. No. Hoy ayuno. Yo vivo con mi mamá, así que esa fe. Ah, Suerte. bien. Después queremos fotos, Bueno. Eso. No, digo, a ver, porque después terminaríamos, que yo, 1:10, más o menos, una cosa por el estilo, así tienen tiempo de también descansar un ratito. Sí, yo siempre para poder hacer la actividad, porque esto fue muy rápido la lectura, necesitamos volver a hacer una lectura un poquito más profunda, ¿no? Pero a ver si llegamos hasta la actividad número 5. ¿Está? Bárbaro, Bien. listo, profe. Nos vemos entonces en más o menos 40 minutitos. Ok. Bueno, Grabe eso, Cristian. Listo. Todo grabado, todo grabado. Cierto. chao, profe. Hasta luego. Chao.